Algo no cuadraba en los números y yo, Carmen Valdés, llevaba demasiados años en este negocio como para ignorar esa sensación de hormigueo en la nuca que me advertía cuando las cosas no eran lo que parecían. Así que esa mañana de febrero en Madrid, con la lluvia golpeando los ventanales de nuestra oficina en el Paseo de la Castellana, abrí mi portátil y empecé a revisar los informes financieros de los últimos 3 meses con la misma meticulosidad con la que había construido esta empresa desde cero, junto a Mónica Herrera, mi socia y supuesta mejor amiga desde la universidad, cuando ambas estudiábamos administración de empresas en la Complutense y soñábamos con conquistar el mundo empresarial español. Habíamos levantado Vital Tech Solutions con nuestras propias manos, yo como directora de operaciones y estrategia, ella como directora financiera. Y en 7 años habíamos convertido una startup de consultoría tecnológica en una firma valorada en 50 millones de euros, con oficinas en Barcelona, Valencia y Sevilla. Más de 200 empleados y contratos con algunas de las empresas más importantes del IBEX 35. Pero en las últimas semanas Mónica había estado extraña, evasiva, celebrando reuniones a puerta cerrada con abogados que yo no conocía, firmando documentos que nunca me mostraba. Y cuando le preguntaba al respecto me sonreía con esa sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos y me decía: son cosas rutinarias, Carmen, no te preocupes. Pero yo sí me preocupaba porque los números mostraban movimientos de capital que no reconocía, transferencias a cuentas que no aparecían en nuestros registros habituales, y esa mañana, mientras ella estaba supuestamente en una conferencia en Bilbao, contraté a un investigador privado y a un auditor forense que me debía un favor. Y lo que descubrieron en las siguientes 48 horas me partió en dos. Mónica había vendido la empresa, nuestra empresa, a un conglomerado británico por 75 millones de euros, estructurando la operación de tal manera que ella se quedaba con el 60% de las acciones que legalmente me correspondían a mí, utilizando una cláusula enterrada en el contrato original que habíamos firmado siendo unas crías de 25 años. Una cláusula que yo había pasado por alto y que un abogado sin escrúpulos había explotado para transferir mis derechos de voto a ella en caso de reestructuración corporativa. Un término tan ambiguo que básicamente le daba carta blanca para hacer lo que quisiera. La confronté un viernes por la tarde cuando regresó de su supuesto viaje, y nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando entré en su despacho con el informe del auditor en la mano, y le dije: lo sé todo, Mónica, sé que vendiste la empresa sin consultarme. Sé que manipulaste los contratos, sé que planeabas dejarme fuera de todo, y ella ni siquiera lo negó, simplemente se recostó en su silla de cuero italiano. Cruzó las piernas y me miró con una frialdad que nunca había visto en ella, y me dijo: eres brillante, Carmen, siempre lo has sido, pero también eres ingenua, este es un negocio, no una amistad, y yo tomé la decisión que más me convenía. Tú habrías hecho lo mismo en mi lugar, pero ella se equivocaba, yo jamás habría traicionado así a alguien en quien confiaba. Y le dije: voy a luchar contra esto, voy a llevarte a los tribunales, voy a exponer lo que hiciste. Y ella se rió una risa seca y amarga, y me contestó: hazlo. Pero te advierto que tengo los mejores abogados de Madrid, y para cuando termines de litigar, ya no te quedará ni un euro ni una reputación. Así que te sugiero que aceptes la indemnización que te ofrezco, 2 millones de euros, y sigas con tu vida. Y en ese momento supe que tenía razón en una cosa. No podía ganar en los tribunales, no con los recursos que ella había acumulado y la red de influencias que había tejido, mientras yo me concentraba en hacer crecer el negocio. Así que esa noche, en mi apartamento de Chamberí, un piso de 80 metros cuadrados que había comprado con mi primer bonus importante y que ahora me parecía minúsculo y claustrofóbico, lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por la traición sino por la pérdida de 7 años de mi vida, de mi visión, de mi identidad, porque Vital Tech no era solo una empresa para mí. Era la prueba de que una chica de Valladolid de familia trabajadora podía llegar a la cima sin padrinos ni apellidos aristocráticos. Pero a la mañana siguiente me levanté. Me sequé las lágrimas y tomé la decisión más importante de mi vida. Aceptaría los 2 millones, firmaría el acuerdo de confidencialidad y no hablaría mal de Mónica públicamente. Pero usaría cada euro de esa indemnización para construir algo mucho más grande, mucho más poderoso, algo que demostraría quién era realmente la cerebro detrás de Vital Tech. Fundé Nexus Strategic Partners en marzo,
apenas 3 semanas después de firmar mi salida, y esta vez lo hice sola, sin socios, sin amigos de la universidad. Solo yo y un equipo de 5 profesionales excepcionales que había conocido a lo largo de mi carrera y que creían en mi visión. Nos especializamos en transformación digital para empresas del sector financiero y retail, un nicho que yo conocía perfectamente, pero que Mónica siempre había considerado demasiado arriesgado. Y resulta que tenía razón en lo del riesgo, pero se equivocaba en la dirección. Era un mercado hambriento de soluciones innovadoras y nosotros las ofrecíamos con una velocidad y precisión que nuestros competidores no podían igualar. El primer año facturamos 8 millones de euros, el segundo año 25 millones, y para el tercer año habíamos superado los 60 millones en ingresos anuales, con oficinas en Madrid, Lisboa y Múnich, y una cartera de clientes que incluía 3 de los 5 bancos más grandes de España, 2 cadenas de retail internacionales y una aseguradora alemana que nos pagaba más en un solo proyecto de lo que Vitaltech ganaba en todo un trimestre en sus mejores años. Contraté a los mejores, les pagué por encima del mercado, les di participación accionaria y construí una cultura empresarial basada en la meritocracia y la transparencia absoluta. Todo lo que Mónica y yo habíamos prometido construir juntas, pero que ella había abandonado en favor de la codicia y el engaño. Y cada vez que cerraba un contrato nuevo, cada vez que veía crecer nuestra cuenta de resultados, sentía una mezcla de orgullo y dolor, porque estaba demostrando que podía hacerlo sola, mejor incluso. Pero también porque parte de mí seguía dolida por la traición, seguía sintiendo esa punzada en el pecho cuando recordaba los primeros años, cuando Mónica y yo trabajábamos hasta las 3 de la madrugada en un despacho compartido en Malasaña, comiendo bocadillos de la máquina expendedora y soñando con el día en que tendríamos nuestra propia torre de oficinas. Mientras tanto, Vitaltech empezó a tambalearse bajo la dirección del conglomerado británico que la había comprado. Resulta que los nuevos dueños no entendían el mercado español. Habían despedido a la mitad del equipo original para recortar costes. Habían cancelado proyectos estratégicos que yo había desarrollado y que eran fundamentales para mantener nuestra ventaja competitiva. Y lo que había sido una empresa ágil e innovadora se convirtió en una burocracia pesada y lenta que perdía clientes a ritmo alarmante. Mónica seguía como CEO nominal, pero todo el mundo en el sector sabía que era solo una figura decorativa, que las decisiones reales se tomaban en Londres por ejecutivos que nunca habían pisado España y que veían la empresa como una simple línea en una hoja de Excel, y yo, que seguía teniendo contactos en el sector y que recibía información de antiguos empleados de Vitaltech que ahora trabajaban para mí o para la competencia. Sabía que la empresa estaba sangrando dinero, perdiendo cuota de mercado y acercándose peligrosamente a una situación insostenible. A los 4 años de haber fundado Nexus, compré un ático de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, con vistas a los jardines del Retiro, 3 habitaciones, un despacho enorme con estanterías de nogal hasta el techo, una terraza donde podía ver el atardecer sobre Madrid mientras tomaba una copa de vino de la Ribera del Duero. Y cuando firmé la escritura en la notaría y me entregaron las llaves, sentí que finalmente había llegado a donde merecía estar, no por venganza sino por justicia, porque este éxito era mío. Genuino, construido con mi inteligencia, mi esfuerzo y mi integridad, no robado ni manipulado ni arrancado de las manos de nadie. Fue por esa época cuando conocí a Andrés en una conferencia sobre innovación empresarial en Barcelona. Era profesor de estrategia en ESADE, 10 años mayor que yo, divorciado, con 2 hijos adolescentes que vivían con su madre en Girona, y lo primero que me atrajo de él no fue su aspecto. Aunque era atractivo, con esas canas prematuras en las sienes y esa forma de vestir descuidadamente elegante, sino la manera en que me escuchaba cuando hablaba. Como si cada palabra que yo dijera fuera importante, como si mi opinión realmente le importara, y eso era algo que no había experimentado en mucho tiempo, porque en mi mundo de alta dirección empresarial, dominado todavía por hombres de 50 y 60 años que me veían como una advenediza ambiciosa, nadie escuchaba realmente. Todos esperaban su turno para hablar, para demostrar que sabían más, que tenían más experiencia, que merecían más respeto. Andrés y yo empezamos a vernos, primero como amigos, quedábamos para tomar café y hablar de negocios, de estrategia, de las complejidades del mercado español. Y poco a poco esas conversaciones derivaron en temas más personales,
nuestras familias, nuestros miedos, nuestras cicatrices y una noche. Después de una cena en un restaurante japonés cerca de mi ático, subimos a mi terraza, nos sentamos bajo las estrellas con una botella de albariño y le conté toda la historia de Mónica. La traición, el dolor, la rabia que todavía sentía a veces en mitad de la noche cuando no podía dormir, y me ponía a revisar proyecciones financieras para no pensar en el pasado. Y él me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y cuando terminé simplemente me tomó la mano y me dijo: lo que te hizo Mónica fue terrible, Carmen, pero mírate ahora. Has construido algo extraordinario, eres libre, eres poderosa, y lo más importante, eres auténtica, todo lo que tienes es tuyo por derecho propio, y eso nadie te lo puede quitar. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí, o quizás se reparó, y lloré por segunda vez desde la traición, pero estas lágrimas eran diferentes, no eran de dolor sino de liberación. De aceptación, de comprensión de que había sobrevivido y prosperado, y que merecía ser feliz. La llamada llegó un martes de noviembre, 5 años después de mi salida de Vitaltech. Era el número de Mónica, que yo había bloqueado y borrado pero que seguía grabado en mi memoria. Y dudé antes de responder, pero la curiosidad pudo más que el rencor. Y cuando contesté su voz sonaba diferente, rota, pequeña, y me dijo: Carmen, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Y yo, que ya había escuchado rumores de que Vitaltech estaba en problemas serios, que los británicos querían deshacerse de la empresa y que Mónica estaba desesperada por salvar algo de los restos, le dije que sí, que podíamos vernos en un café neutral. No en mi oficina porque no quería contaminar mi espacio con el pasado, y quedamos para el jueves siguiente en un Starbucks cerca de la Puerta de Alcalá. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, y el contraste con la Mónica que yo recordaba era devastador. Había envejecido 10 años en 5, tenía ojeras profundas. El pelo descuidado, ropa que aunque era cara le quedaba mal, como si hubiera perdido peso súbitamente. Y cuando me vio entrar se levantó torpemente e intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás y simplemente me senté frente a ella y le pregunté: ¿qué quieres, Mónica? Y ella empezó a hablar. Atropelladamente, como si las palabras hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo, me contó que los británicos habían decidido cerrar Vitaltech, que la empresa había acumulado pérdidas por 15 millones de euros en los últimos 2 años, que la mayoría de los clientes importantes se habían ido, muchos de ellos a Nexus, y que ella personalmente estaba arruinada porque había invertido todo su dinero de la venta en otros negocios que habían fracasado. Había confiado en los consejos de inversores que resultaron ser incompetentes o directamente estafadores, y ahora enfrentaba demandas, embargos, la posibilidad de perder su casa en Pozuelo. Y me pidió, literalmente me suplicó, que la ayudara, que le diera un trabajo en Nexus, que usara mis contactos para conseguirle algo, cualquier cosa. Porque ella no tenía a nadie más a quien recurrir. Había quemado todos sus puentes, todos sus antiguos amigos y colegas le habían dado la espalda cuando las cosas se pusieron feas. Y yo era su última esperanza. Me quedé callada durante un largo minuto, observándola, esta mujer que había sido mi mejor amiga, mi socia, mi familia elegida, que me había traicionado de la manera más cruel posible, y que ahora estaba frente a mí completamente destruida, vulnerable, pidiendo mi ayuda, y sentí una mezcla compleja de emociones. Triunfo porque la justicia kármica había seguido su curso. Tristeza porque a pesar de todo lo que había pasado, una pequeña parte de mí todavía recordaba a la Mónica de 25 años, con quien había compartido sueños y risas. Y también una claridad cristalina sobre quién era yo ahora y qué tipo de persona quería ser. Le dije: Mónica, lo que me hiciste fue imperdonable, me robaste años de mi vida, mi confianza, mi sentido de seguridad en las relaciones humanas, y durante mucho tiempo te odié. Deseé que fracasaras, que sufrieras como yo sufrí, y ahora que estás aquí pidiéndome ayuda, podría decirte que no, podría vengarme de una manera que sería completamente justificada. Pero la verdad es que ya no necesito venganza, porque construí algo mejor que Vitaltech. Construí una empresa basada en valores reales, no en mentiras, y sobre todo me construí a mí misma de nuevo. Más fuerte, más sabia, más completa. Hice una pausa, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y continué: no voy a darte un trabajo en Nexus. Eso sería inapropiado y contraproducente para ambas, pero voy a hacer algo mejor. Voy a comprarte la parte de Vitaltech que todavía controlas, no a precio de mercado porque no vale nada.
pero sí una cantidad suficiente para que puedas pagar tus deudas más urgentes y empezar de nuevo sin la carga del embargo. Y además voy a ponerte en contacto con 3 empresas que conozco que están buscando consultores financieros. No serán posiciones de alta dirección, tendrás que empezar desde abajo. Pero son oportunidades reales si estás dispuesta a trabajar honestamente. Y ella me miró con una mezcla de shock y gratitud y me preguntó por qué, Carmen, después de todo lo que te hice. ¿Por qué me ayudas? Y yo le respondí porque he aprendido que el éxito real no viene de aplastar a otros sino de elevarte por encima de la necesidad de venganza. Porque quiero dormir bien por las noches sabiendo que soy una persona íntegra. Y porque honestamente, Mónica, ya no me importas lo suficiente como para odiarte, eres parte de mi pasado nada más. Y fue en ese momento cuando finalmente me di cuenta de que era verdad, que había sanado completamente, que la rabia y el dolor se habían transformado en indiferencia. No la indiferencia cruel del desprecio, sino la indiferencia pacífica de quien ha seguido adelante. Mónica lloró, me pidió perdón múltiples veces, y yo acepté sus disculpas con educación pero sin calor emocional, porque no necesitaba su arrepentimiento para sentirme completa. Ya no necesitaba nada de ella, y cuando nos despedimos esa tarde, mientras caminaba de vuelta a mi oficina por el Paseo del Prado, con el sol de noviembre cayendo sobre los edificios históricos de Madrid, sentí una ligereza en el pecho que no había experimentado en años, como si finalmente hubiera dejado caer un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Esa noche cené con Andrés en mi ático, preparé una lubina al horno con patatas panaderas y espárragos verdes, abrimos una botella de Ribera del Duero, y mientras comíamos le conté todo lo que había pasado con Mónica, y él me escuchó con esa atención completa que era su sello distintivo. Y cuando terminé simplemente levantó su copa y dijo por Carmen Valdés, la mujer más impresionante que conozco, que construyó un imperio no sobre los restos de sus enemigos sino sobre la fortaleza de su carácter, y brindamos, y luego salimos a la terraza. Nos envolvimos en una manta porque la noche era fría, y nos quedamos ahí mirando las luces de Madrid. Esta ciudad que me había visto llegar desde Valladolid con 23 años y una maleta llena de sueños, que me había visto triunfar y caer y levantarme de nuevo, y le dije a Andrés, sabes, durante mucho tiempo pensé que mi valor dependía de mi éxito profesional, de cuánto dinero ganaba, de qué tan grande era mi empresa, de si era más exitosa que Mónica o que cualquier otra persona con quien me comparara. Pero hoy me di cuenta de algo, mi valor no viene de ninguna de esas cosas externas. Viene de quién soy cuando nadie está mirando, de las decisiones que tomo cuando sería más fácil elegir el camino cruel, de mi capacidad de seguir adelante con integridad incluso cuando me han hecho daño. Y Andrés me besó dulcemente y me dijo